César, le dice, he ahí un presente de tus soldados. La vista de la sangre vertida renueva el furor de aquellos bandidos. Cortan la cabeza al venerable anciano, la colocan en la punta de una pica y vuelven a su campo a toda priesa. SGPTIMIO Severo. Muerte de Didio, 193. Cuando su EJDRcito pase los Alpes orientales por Aquilea, un indecible terror se apodere de los romanos, los reinados pacíficos de los antoninos habían hecho olvidar la guerra en Roma y en Italia, y Severo vino a acampar cerca de Interamno, sin encontrar resistencia. Durante este tiempo, Didio, abandonado por el Senado, burlado por el pueblo, desamparado por los pretorianos que temblaban al solo nombre de las legiones de Panonia. 474. ALMACEN de la juventud. Fortificaba su palacio, y hacía fabricar armas en Roma. Pero nadie quena servirse de ellas. Después de haber intentado hacer que el Senado declarase a Severo enemigo de la patria, fue a pedir a esta asamblea le asociase al imperio. El Senado decretó su muerte, y ofreció el imperio a su aval y los honores divinos a Pertinax. Los asesinos enviados contra este miserable emperador le encontraron bañado en lágrimas y enteramente dispuesto a dejar el trono, con tal de que no le mataran. Que mal he hecho. Decía, he quitado la vida a alguien. Como dice Cantú, le fue preciso pagar con su sangre los 60 días de reinado que había comprado con su oro. Severo hizo venir a los pretorianos a su campo, les echó en cara su cobardía y perfidia, después mandó a sus soldados les despojasen ignominiosamente de sus vestidos insignias militares, y les desterró a 100 millas como traidores de Roma. El soldado legionario tuvo la dicha de saciar contra el pretoriano un nitigrado que alimentaba hacia mucho tigmo. Pero su alegría fue más grande todavía cuando Severo declaró que la milicia que había destruido sería reemplazada en lo venidero por lo más escogido de las legiones, y que en lo sucesivo el título de pretoriano sería una recompensa a la que solamente darían derecho los servicios y el valor. Muerte de PISCINIO Nigro, 194. Habiendo sido acompañado este favor con un aumento de sueldo, Sellero pudo desde entonces contar con la decisión de sus tropas. Se apresuró pues a atacar a Nigro, cuyas pretensiones al imperio no había reconocido. Antes de su partida se aseguró del Senado, escribió cartas muy aduladoras a Albino, con el deseo de encadenarle por sus Historia Romana. 475. Promesas, y cuando creyó que todo estaba seguro en las Galias e Italia, se puso en camino. Sus tenientes habían comenzado ya la guerra, pero no experimentaron sino desgracias. A su llegada la fortuna cambió de aspecto. Batió a un lugarteniente de Nigro en Cisica, y consiguió la primera victoria contra él. Mismo Nigro en Nicea en Bitinia. Enseguida atravesó las cordilleras del Tauro, y alcanzó de nuevo a su rival en Isus en el campo de batalla de Darío y de Alejandro. También entonces los hombres del norte triunfaron de los del oriente. Nigro dejó 20.000 muertos en el campo, y fue muerto por la caballería de Severo cuando se retiraba hacia la Mesopotamia. El vencedor prosiguió sus triunfos y sometió todos los reinos y provincias que habían abrazado el partido del vencido. Sus legiones triunfantes pasaron el Éufrates, aniquilaron a los habitantes de los Roeno y de la Diaveno, castigaron a los árabes por su fidelidad a Nigro, subyugaron la Mesopotamia y arruinaron locamente a Bizancio, que era el principal baluarte del imperio contra los bárbaros, 195 a 196. Muerte de Albino, 197. Sin embargo Albino, adormecido por las bellas palabras de Severo, no pensaba moverse en Occidente. Reconoció demasiado tarde que era juguete de vanas promesas y se quejó de ello con amargura. Sus soldados juraron vengarle. La Galia y la España entraron también en su contienda, y el Senado le invitó secretamente a que pasase a Italia. La guerra era inminente. Severo acudió desde el oriente con todas sus legiones y una parte de las de Nigro, y trató sin ningún miramiento a su nuevo adversario. Le despojó del título de César, que confirió a Baciano, su hijo mayor, le hizo declarar por su ejército enemigo público, y escribió al Senado para que ratificase esta declaración. No se le
476. ALMACEN de la Juventud. Ocultaba que Albino tenía en Roma un partido poderoso, y que no podía obtener esta ratificación sino por medio de una victoria. Cerca de León fue donde se decidió la contienda a mano armada. La batalla fue terrible. Severo cayó del caballo, y se creyó que estaba herido mortalmente. Pero al momento se levantó y obligó a su rival a que huyese. Albino fue a ocultarse en una casa inmediata al Ródano, en la que esperaba salvarse de las pesquisas de los vencedores. Habiendo sido rodeada esta casa, para no caer vivo en manos de sus enemigos, se atravesó con la espada según unos, y según otros se hizo matar por uno de sus esclavos. Crueldad de Severo. Las represalias del vencedor fueron atroces. Pisoteó con su caballo el cadáver palpitante de Albino, arrojó sus miembros a los perros desde la puerta de su tienda de campaña, y envió su cabeza a Roma con estas palabras. Ved todos cómo trato al que me ofende. Al principio habla perdonado a la mujer y a los hijos de su desgraciado rival. Pero, después, aumentándose su furor, les hizo degollar y arrojar al Ródano. Todos los senadores y todos los nobles que habían defendido a Albino fueron enviados al suplicio. El Sila Minico, como le llamaban por alusión a su crueldad y a su nacimiento, entró en Roma a caballo, con traje de soldado, a la cabeza de sus tropas, distribuyendo al pueblo sus liberalidades, pero mostrándose indiferente y severo para con los senadores. El día siguiente se presentó en la Curia, siempre escoltado por sus tropas, alabó públicamente a Sila, a Mario y a los triunviros. Por su crueldad, vituperé lo que él llamaba la debilidad de César, e hizo la apología de Cómodo, a quien llamó hermano. Los senadores temblaron, y con razón. Porque este discurso extravagante fue seguido de un decreto. Historia romana. 477. Que acusaba a 64 senadores de haber sido cómplices de Nigro y de Albino. 29 fueron condenados a muerte, y los otros 35 consiguieron su perdón. El temor se apoderó de toda Roma, y Severo pudo contar con la sumisión del Occidente. Sus expediciones a Oriente. El Oriente le oponía vivas resistencias. El partido de Nigro se había reanimado como también el de Albino, y los partos rompieron la tregua que habían firmado el año anterior. Marchó pues contra ellos, pasó el Éufrates, se apoderó de Seleucia y de Babilonia, tomó a Ctesifón, después de un sitio largo y difícil, y pidió a Roma el triunfo, no por victorias manchadas con la sangre de sus ciudadanos, sino por conquistas hechas a los extranjeros. 198. Después de haber descansado algún tiempo en Siria, visitó la Arabia y la Palestina, degollando a su paso a todos los antiguos partidarios de Nigro y de Albino, y recorrió toda el Asia desde el Bósforo hasta el Alto Egipto, apaciguando todas las revoluciones, arreglando el gobierno de las provincias, y mostrándose a la vez gran guerrero y hábil administrador. Muerte de Severo. 211. Habiendo hecho los caledonios una invasión en Bretaña, Severo acudió con sus dos hijos Caracalla y Geta para rechazarlos. El viejo emperador, gotoso y enfermo, persiguió a los bárbaros hasta en sus más inaccesibles guaridas, y levantó sobre el istmo, entre el Forth y la Clyde, una gran muralla para impedir sus incursiones. Habiendo vuelto los bárbaros a tomar las armas, Caracalla excitó una revolución en el ejército romano contra su padre con motivo de esta nueva guerra. Severo calmó la sedición, pero no tuvo fuerza para castigar a su hijo. Los vicios de 418. ALMACEN de la juventud. Este príncipe rebelde envenenaron los últimos momentos del anciano emperador. He sido todo, decía, y he visto que todo sirve de nada. Habiendo pedido después la urna preparada para recibir sus cenizas, añadió encerrarás al que ha creído que la tierra era demasiado pequeña. Hizo leer delante de sus dos hijos el discurso que Salustio pone en boca de Misipsa, y pronunció estas tristes palabras. He recibido el imperio lleno de revoluciones, lo dejo pacificado hasta en la Bretaña. Viejo y sin movimiento, dejo a mis antoninos un imperio estable si son buenos, débil si son malos. Trabajemos. Esta fue su última palabra.
Caracalla y Geta, 211 a 212. Severo dejaba el imperio a sus dos hijos Caracalla y Geta. Decíase del primero que tenía la crueldad y la grosería de los africanos, la astucia de los sirios, la ligereza, irresolución y jactancia de los galos. Por el contrario, Geta era benigno, afable y compasivo. Dos caracteres tan opuestos no podían avenirse. En vano su padre se había esforzado para hacerles simpatizar dándoles los mismos maestros, las mismas dignidades y muchas veces las mismas recompensas. Siempre se aborrecieron con un odio implacable. Severo decía, el más fuerte de los dos matará al otro, y después sus propios vicios le perderán. Esta terrible profecía se cumplió al pie de la letra. Apenas estos dos príncipes fueron revestidos del mando soberano, su enemistad estalló públicamente. Yendo de las Galias a Roma, durante todo el tránsito, no vivieron juntos, ni comieron nunca bajo el mismo techo. Y afectaron tener guardia, tropas y casas separadas. Habiendo llegado a Roma, se repartieron el palacio imperial, cada uno fortificó una parte de él, y en todos sus encuentros se prodigaban las más groseras. Historia romana. 479. Injurias. Su intención era repartirse también el imperio. Su madre Julia creyó acertar tratando de reconciliarlos, y con este objeto les llamó a su habitación. Pero Caracalla no se presentó sino para asesinar a su hermano entre los mismos brazos de su madre, 212. Enseguida fue a echarse a los pies de los pretorianos, excusando su maldad por las acechanzas que Geta le había armado, según decía. Los pretorianos, que entonces tenían interés en creerle, parecieron convencidos e hicieron el apoteosis de Geta. Que sea Dios, Divus, dijo Caracalla, con tal que no viva, Vivus, y consagró al dios Serapis el puñal con que le había asesinado. Locuras y crueldades de Caracalla, 212 a 217. Los remordimientos turbaron la conciencia del fratricida, y para calmarlos hubiera querido que Papinio hiciese su apología. Es más fácil, respondió el célebre jurisconsulto, cometer un crimen que justificarle. Pero pagó con su vida estas bellas palabras. Desde entonces corrió la sangre a torrentes en Roma. El monstruo, según la opinión de su padre, enriqueció al ejército, y no se inquieté ni de los murmullos del Senado ni de las quejas del pueblo. Habiendo pasado la confederación de los alamanes el límite renodanubiano, 214, Caracalla fue a la frontera y marchó contra los bárbaros. Los arqueros osroenses, que formaban parte de sus tropas auxiliares, tuvieron todo el honor de la campaña. Los alamanes no pudieron resistir a las flechas agudas que arrojaban con una destreza admirable. Desde las orillas del Rin, Caracalla se trasladó a las del Danubio, en donde venció a las marcomanos, decapitó al rey de los cuados y combatió contra los getas. Sus biógrafos alaban mucho el valor que desplegó en estas expediciones. Se le ve ya rara 30. 480. ALMACEN de la juventud. ¿Ves? Dice Herodiano, a caballo 6 en coche. Su placer consistía en ir a pie, llevando sus armas y tomando aún algunas veces las banderas militares que, largas y cargadas con adornos de bronce, cansaban a los más robustos. Sus inclinaciones eran más bien de un bárbaro que de un romano. Se vestía a la manera de los germanos, se ejercitaba como ellos en la caza, en la lucha, en la carrera, y muchas veces se ponía una peluca roja para asemejarles mejor. Pero todas estas farfantonerías no eran sino un capricho más en aquella alma caprichosa y móvil. Cuando pacificó el occidente, pasó al oriente, y no volvió a verse en él más que crueldad y relajación. Su gran designio era aficionarse este país, manifestándose admirador apasionado de su gloria y derramando en su seno todas las riquezas del imperio. Así es que el Asia y el África fueron el objeto de todos sus favores. Manifestaba su admiración por Alejandro en Macedonia, parecía idólatra de Aquiles entre los griegos, y pronunciaba el nombre de Aníbal con respeto, mientras que despreciaba a los héroes romanos. Libertos, cómicos y farsantes le acompañaban a todas partes, y hablaba de casarse con la hija del rey de los partos. Deseoso de gloria militar, atacó la Armenia y la
Osroena, aunque estaban en paz con Roma, entró en el territorio de los partos a quienes quena anteriormente tener por aliados, y pidió al Senado como premio de todas sus hazañas los apellidos de Gaje Grado, Pórtico y Germánico. Se los concedieron, pero casi al mismo tiempo un adivino africano le anunció que el prefecto del pretorio, Opilio Macrino, sería su sucesor. Este, para evitar la muerte que le amenazaba, encargó a un soldado matase al mismo Caracalla en el momento en que entraba en el templo del dios Luno, cerca de Carres en Meso. Historia romana. 484. Potamia, 217. El asesino logró su intento y se cumplió la profecía. Julia no tuvo fuerza para sobrevivir a su hijo, y se dejó morir de hambre. Reinado de Maciino, 116 a 218. El imperio estuvo vacante durante 3 días. Los patricios lo ofrecieron enseguida a Macrino, que también era africano. Dícese que nació en la Mauritania, y la había frecuentado los tribunales, como Severo, antes de vivir en los campos. El Senado no pensó al pronto más que en aplaudir la muerte de Caracalla, sin inquietarse demasiado del mérito de su sucesor. Que gobierne cualquiera, decía uno de los senadores, antes que el infame, el parricida, el asesino de la República. Macrino recibió felicitaciones del Senado. Pero apenas se vio en posesión del poder, se encontró sin saber qué de hacer. No sabiendo si debía seguir el partido del Senado o el de Leicito, titubeó sin cesar y se perdió en perplejidades. Los senadores despreciaron su debilidad, y los soldados, después de haberle obligado a erigir altares a Caracalla a quien había asesinado, le quitaron el poder con tanta facilidad como se lo habían dado. Solo reinó 14 meses. Reinado de Eliogabalo, 218 a 222. Heliogábalo ejerció el poder soberano a la manera de los orientales. Sin esperar las órdenes del Senado, él mismo tomó el título de Augusto, se arrogó el poder tribunicio, y se rodeó de una multitud de servidores y esclavos para hacer más imponente su despotismo. Lleno de desdén por el occidente, hubiera querido no abandonar jamás los deleites del Asia, y estuvo año y medio en Nicomedia y Antioquia, sin ocuparse de Roma. Instado por Musa, se decidió no obstante a ir a la capital del mundo, pero hizo su viaje con todo el lujo y pompa oriental. 488. ALMACEN de la juventud. Roma se admiró mucho. Cuando vida este J.D. Ben sacerdote del sol, con la circunferencia de los ojos pintada, las mejillas cubiertas de afeite, la tiara en la cabeza, con collar y brazaletes, túnica de tela de oro, vestido de seda a la manera fenicia y sandalias adornadas con piedras preciosas. Pero debió admirarse mucho más cuando fue testigo de las prodigalidades, locuras y desórdenes del nuevo tirano. Sin respetar la decencia, hizo colocar a su madre en el rango de los senadores, y quiso que en las asambleas tuviese derecho de votar como ellos. Instituyó bajo su presidencia un senado de mujeres para que ordenasen el traje de los romanos, las visitas y precedencias. Su dios Heliogábalo fue declarado superior a Júpiter y a todas las divinidades de la antigua Roma, y le construyó un templo en el monte Palatino. No le ofrecía sacrificios sino de víctimas escogidas, aromas preciosos y vinos exquisitos. Su palacio era sin embargo más rico que el templo de su dios. Sus habitaciones estaban colgadas con telas de oro. Su carro triunfal estaba cubierto de oro y piedras preciosas. Desde su palacio hasta el sitio en que subía a él, no pisaba sino sobre polvo de oro. Solo bebía en vasos de oro enriquecidos con piedras preciosas, y después del festín distribuía a los convidados todas las copas de que se le había servido. La glotonería de Vitelio era nada en comparación de la prodigalidad de Heliogábalo, pues son incalculables los gastos que hacía para sus comidas. Meesa y Mamsea comprendían bien el peligro de estos excesos, y hubieran querido que el emperador respetase más las costumbres de los romanos. MCCSA, inquieta acerca del porvenir, tuvo la destreza de hacer adoptar por Heliogábalo a Alejo, su nieto, que anunciaba las más felices disposiciones. Esto fue abrir un camino a la rebelión. Roma se apa. Historia romana. 483.
decepcionó del joven César, y cuando Heliogábalo pareció tener celos de su popularidad, César invitó a los pretorianos para que se deshiciesen de aquel monstruo que deshonraba al imperio. El sacerdote del sol, dice Chateaubriand, había preparado a todo evento, para suicidarse, cordones de seda, un puñal de oro, venenos encerrados en vasos de cristal y de pórfiro, un patio interior cubierto de piedras preciosas al que contaba precipitarse desde lo alto de una torre. Estos recursos le faltaron. Vivió en lugares infames y fue muerto en unas letrinas con su madre. Le cortaron la cabeza y arrastraron su cadáver hasta un sumidero, al que no le pudieron arrojar porque la abertura era demasiado estrecha, lo cual le valió los honores del Tiber y el apellido equívoco de Tiberino. Gobierno de Alejandro Severo, 222 a 235. Alejandro Severo no contaba más que 14 años cuando los pretorianos le proclamaron emperador, pero tuvo por regenta a su madre Mamsea, princesa muy virtuosa, y que tal vez fue cristiana. Según sus consejos, purgó la ciudad y el palacio de todos los hombres corrompidos que las locuras impuras de Heliogábalo habían reunido en él. Suprimió todos los empleos inútiles que este príncipe había creado, devolvió al Senado todas sus grandes prerrogativas, y trabajó en restablecer la disciplina en los ejércitos. Simple, frugal y modesto, practicó todas las virtudes opuestas a los vergonzosos crímenes del sacerdote del sol, y reparó de este modo todos los males que había hecho al imperio. Su reinado fue la época más brillante de la administración romana, y gracias a las luces de los Ulpianos, de los Pablos, de los Hermógenes y de una multitud de jurisconsultos célebres, publicó leyes llenas de sabiduría. 30. 484. ALMACEN de la Juventud. EXPEDICION a Oriente contra los persas. Los partos, establecidos hacia 500 arios corno casta soberana en las poblaciones del Tigris y del Éufrates, habían sido derrotados de improviso por las antiguas tribus pérsicas. Un aventurero persa, Arshir o Taxar, hijo de Sabek y nieto de Sasán, enarboló el estandarte de Giro, y tomó el título de rey de los reyes. Los magos del imperio se reunieron bajo sus órdenes para arreglar el culto del fuego y destruir las divisiones que se habían levantado entre ellos con respecto a las interpretaciones del Zendavesta. Restablecida de este modo la unidad de símbolo, Artaxar recorrió todas las provincias de Persia a la cabeza de un poderoso ejército, obligó a todos los jefes de tribus a rendirle homenaje, hizo reinar la misma ley sobre todos los países que se extendían entre el Éufrates, el Tigris, el Araxo, el Oxo, el Indus, el Mar Caspio y el Golfo Pérsico. No. Contento Artaxar con haber destruido el reino de los partos, quiso extender su dominación sobre todos los países que habían obedecido a Ciro, de quien se titulaba sucesor. Escribió pues al emperador romano esta arrogante carta. El rey de los reyes ordena y los romanos, y a su jefe que evacuen la Siria y el Asia Menor, y que restituyan ti los persas los países que se hallan de la parte acá del mar Egeo y del Ponto, poseídos por sus abuelos. Severo no podía responder mejor a este mensaje insolente que con un ataque vivo y pronto. Entró pues en la Mesopotamia e hizo huir al rey de los persas. Esta victoria fue tan decisiva, que Artaxar no se atrevió ya a presentarse de nuevo en la frontera romana durante su reinado. Alejandro hubiera llevado más lejos sus triunfos, si una revolución en Germania no le hubiese obligado a salir de Oriente con sus tropas. Historia romana. 485. EXPEDICION en Germania. Muerte de Severo, 235. Volvió rápidamente a Roma, y tan solo permaneció allí el tiempo necesario para la celebración de su triunfo. Quena conceder este honor a sus soldados, vencedores de los partos, para obligarles a hacer bien su deber contra los bárbaros. Cuando salid de Roma, el Senado le acompañó hasta fuera de las puertas de la ciudad, colmándole de votos y bendiciones. En todas partes se decía: Roma vive, puesto que Alejandro vive todavía, y derramaban abundantes lágrimas. Se hubiera dicho que los romanos presentían la pérdida que iban a experimentar. Este gran príncipe no era conocido en las Galias sino por su severidad.
Sus enemigos le representaban como el hombre del oriente, y cuando se le vi llegar con las tropas que habían vencido a los persas, se creyó que despreciaba las legiones del occidente. Si reformaba los abusos, acusaban su prudencia de inexperiencia, su celo de crueldad, y acriminaban sus mejores acciones por las intenciones que le suponían. Los soldados murmuraban principalmente contra este emperador que les repetía constantemente máximas de moral, y que na hacer florecer de nuevo la antigua disciplina. Un bárbaro que de pastor la había llegado a ser soldado, el feroz Maximino, y a quien Severo había confiado el mando en jefe de los reclutas destinados a los ejércitos de la Galia y de la Panonia, se puso a la cabeza de los descontentos, y resolvió la muerte de su bienhechor. Habiéndose dormido un día Alejandro en su tienda de campaña después de comer, los confidentes de Maximino, un tribuno, muchos centuriones y un tropel de soldados se introdujeron poco a poco en derredor del pretorio, le cercaron de repente, degollaron a los centinelas, asesinaron a los dos prefectos que querían detenerlos en la 488 ALMACEN de la Juventud. Puerta, agarrotaron a Mamsea que velaba cerca de su hijo, y atravesaron con sus armas a Alejandro, que despertó sobresaltado, llamándole niño y tratando a su madre de vieja. Este crimen fue cometido en el pueblo de Sicilia, cerca de Maguncia. Desde Maximino hasta Valeriano. Principio de la Sin. Maximino, natural de Tracia, descendía por su padre de los godos y por su madre de los alanos. Tenía 8 pies y medio de alto, deshacia entre sus dedos piedras de toba, desgarraba los árboles, rompía de un puñetazo los dientes de un caballo, echaba por tierra 30 luchadores sin perder aliento, comía 40 libras de carne, y bebía 25 pintas de vino en un día. Le llamaban Crotoniato, Ayas, Aquiles, Anteo y Hércules. En fin, era el primer bárbaro que llegaba al imperio. Mucho trabajo le costó hacerse perdonar su nacimiento y su maldad. Los soldados, sobre todo las legiones de Oriente, amaban a Severo, y la noticia de su muerte excitó grandes revoluciones. Maximino se vio obligado a negar su crimen, y a decretar la muerte de sus cómplices y el apoteosis de su víctima. Pero hacía perecer más ciudadanos que enemigos. Quiero como Espeletartaco, decía, no mandar sino si esclavos, y enviaba por todo el imperio decretos de muerte contra todos los que le hacían sombra. Le llamaban el Godo, el Cíclope, el Busiris, el Esirón, el Falaris, y la Fiera. Declamaban versos contra él en pleno teatro, y los senadores no ocultaban el odio y el desprecio que les inspiraba este bárbaro. Los GORDIANOS, 237. La provincia de África, que estaba en posesión de dar emperadores al imperio, fue VASIONES. Maximino, 233 a 231. Historia romana. 487. La primera que se rebeló. Habiendo asesinado unos jóvenes en Tisres a un tesorero del fisco, ofrecieron la púrpura al procónsul, el anciano Gordiano, que descendía por su madre de los Gracos y por su padre de Trajano. Sus riquezas eran inmensas. Vivía en Roma en el palacio de Pompeyo, poseía una inmensa casa de campo en Prenesta, y en una ocasión para divertir al pueblo, hizo aparecer en el circo 500 parejas de gladiadores, y sacrificar en una sola representación 200 caballos de Sicilia y de Capadocia, 1000 osos y un sinnúmero de otros animales. Era octogenario cuando le elevaron al imperio. Rehusó por mucho tiempo este peligroso honor, y no lo aceptó sino porque no veía otro medio de librarse de Maximino o de los que le rodeaban. Fijó pues su residencia en Cartago, asoció consigo a su hijo Gordiano, y dio al Senado aviso de su elección. Esta noticia se recibió en Roma con grande alegría, y Maximino fue declarado al momento enemigo público, el pueblo degolló a todos los protegidos del tirano y quemó sus casas. El Senado organizó en toda la Italia un sistema de defensa. Dividió la península en 20 regiones, alistó a los jóvenes, levantó de nuevo los muros de las ciudades fortificadas, puso en estado de defensa los puertos, las radas y todos los sitios de desembarco, y desplegó por todas partes una actividad de que no se le suponía capaz.
Desgraciadamente perecieron aquellos dos príncipes, mientras que el Senado trabajaba con tanta energía para asegurar el triunfo de los gordianos. Capeliano, gobernador de la Mauritania, que tenía que vengar contra ellos una injuria personal, los atacó en Cartago. El hijo fue muerto en la batalla. A esta noticia su padre se suicidó, después de un reinado de 36 días. 488. ALMACEN de la Juventud. Hilando y Balbino. El Senado, consternado pero no desesperado por este desgraciado incidente, proclamó emperadores a dos ancianos senadores, Máximo Pupieno y Balbino. Máximo era hijo de un carpintero de obra gruesa, y solo su mérito le había elevado desde simple soldado al empleo de prefecto de Roma. Se contaba con él para dirigir el ejército. Balbino era a la vez orador y poeta. Y ya había gobernado muchas provincias con talento, y se descansaba en él para la administración civil del imperio. Al principio el pueblo no había querido ninguno de estos dos emperadores, que el Senado creó sin su participación. Cuando se presentaron en la puerta del Capitolio, les rechazó a pedradas, y una sangrienta batalla iba a principiar cuando muchas voces exclamaron: ¡Y Gordiano, Gordiano! ¡Queremos a Gordiano! El pueblo recogió esta palabra y la dijo de nuevo con furor. Entonces los dos Augustos eligieron por César al joven Gordiano, nieto y sobrino de los dos africanos. Lo cual hizo cesar toda división. Muerte de Maximino, 238. Todas estas noticias llegaron a oídos de Maximino, y cuando supo que el Senado y el pueblo romano estaban unidos contra él, se encolerizó de un modo inexplicable. Aquel no era un hombre, dice el autor de su biografía, sino una bestia feroz. Se revolcaba por el suelo, desgarraba sus vestidos, daba grandes gritos, y sacaba la espada como si hubiese podido atravesar con ella a un senador 6 a todo el Senado. Solo pudo tranquilizarse embriagándose. Le dieron vino, bebió hasta el extremo de perder el sentido para el resto del día. El día siguiente comunicó al ejército sus órdenes y se dirigió a Italia. El Senado hizo asolar todo el país, y el ejército de Maximino no había. Historia romana. 489. Llegado todavía cerca de Aquilea cuando ya estaba desprovisto de todo. Maximino se detuvo delante de esta ciudad. Allí era donde le esperaba la muerte. Mientras que descansaba en su tienda de campaña, algunos soldados vinieron a atacarle del mismo modo que los emisarios que él envió contra Severo, y le cortaron la cabeza. El correo que llevó esta noticia a Roma encontró al pueblo en el teatro. Al momento toda la multitud exclamó con transporte: Maximino ha muerto. Maximino ha muerto. Se concluyeron los juegos, y el pueblo fue al templo para dar gracias a los dioses. Reinado del joven Gordiano, 238 a 244. Este entusiasmo de los senadores y del pueblo pareció a los pretorianos una reconvención y una injuria. No les gustaba oír alabar a los emperadores que ellos no habían nombrado, y decidieron vengarse. Un día que todo el pueblo estaba entretenido asistiendo a los juegos escénicos, y que los dos emperadores, Balbino y Máximo, se hallaban en su palacio con una guardia poco numerosa, se precipitaron en sus habitaciones, les llevaron al campo, les asesinaron y proclamaron a Gordiano. Reinado de Filipo, 244 a 248. Se ha dicho que Filipo era cristiano, y testimonios positivos de muchos padres de la Iglesia no permiten dudar apenas de su conversión. Pero si tenía la fe en el corazón, estaba lejos de conformar a ella sus acciones. Habiendo llegado al trono por el crimen, se apresuré a concluir la paz con Sapor, rey de Persia, y pensó más bien en hacer la dicha de la Arabia, su patria, y la fortuna de su familia que en trabajar para la felicidad del imperio. Se rodeó de sus parientes y amigos, les confió los más brillantes empleos, y les dejó despojar al Estado para enriquecerse. En Antioquía. 490. ALMACEN de la Juventud. Quiso participar de las solemnidades de los cristianos con su mujer Otila. Pero el obispo Beibilas le cerró la entrada del lugar santo, le echó en cara el asesinato de Gordiano y todos sus crímenes, y le mandó hacer penitencia. Esta lección severa le aprovechó.
De regreso a Roma, ganó con su dulzura el afecto del pueblo, sin tener no obstante fuerza para sobrepujarse a sus extravagantes caprichos. Habiendo hecho celebrar el 10º aniversario de Roma, él mismo asistió a los juegos seculares, en los que combatieron 2000 gladiadores, 32 elefantes, 10 osos, 60 leones, un caballo marino, un rinoceronte, 10 leones blancos, 10 asnos y 40 caballos salvajes, 10 leopardos, y otros animales más pequeños. Lo que causó la pérdida de Filipo, fue la rapacidad de todos los árabes empleados por él, y que no vejan en las provincias sino una presa que devorar. La Panonia, que tenía que sufrir más de estas exacciones, se rebeló, y las legiones apoyaron la insurrección. Filipo envió al senador Decio, cuya decisión no le parecía dudosa. Pero apenas Decio entró en la provincia, cuando los sediciosos le proclamaron emperador a pesar suyo. Por más que protestó de su inocencia, Lipo le trató como enemigo, y marchó contra él con un ejército. La batalla Sedic, cerca de Verona. Las temibles legiones del norte triunfaron, y Filipo quedó sepultado en su derrota, 249. Reinado de DSID, 249 a 251. Decio era el hombre del occidente y Filipo el del oriente. Hubo reacción, y la política marchó por caminos enteramente opuestos. Filipo había dejado tranquilos a los cristianos, puesto que él era cristiano. Decio tenía contra ellos todas las preocupaciones rencorosas de un senador, y los persiguió de una manera atroz. Mientras que inundaba así él. Historia romana. 491. Imperio con la sangre de sus mejores ciudadanos, corría a la frontera con las legiones para detener una invasión de los godos. Después de haber vencido a los erulos, burgondos, bastarnos y alanos, estos bárbaros se habían desparramado por todo el imperio como un torrente bajo el mando de su rey Zeniba, y entraron con espada en mano en Filip VI Polis, donde exterminaron más de 100.000 ciudadanos. Decio los rechazó vigorosamente, y les cerró todos los pasos que habían atravesado. Quiso destruirlos del todo, y esto ocasionó su pérdida. Fue vencido en un nuevo combate, y pereció en un pantano con uno de sus hijos. Reinado de Valeria, 253 a 260. La anarquía principió después de la muerte de Dedo. Le sucedió un general suyo llamado Trebonio Galo, quien dividió el poder soberano con Hostilio, su hijo segundo. Trebonio mató a su C6 lega, y se vide él también atacado y derrocado por otro general, llamado Emiliano, quien se revistió igualmente de la púrpura. Enseguida Emiliano fue asesinado por sus tropas, y aparece sobre la escena un nuevo aventurero llamado Valeriano, quien se asocia con su hijo Galieno. Se creyó un momento que la anarquía iba a cesar, y que el imperio volvería a tomar fuerza y vigor bajo este último dueño. Valeriano había sido censor, y desempeñó su destino con tanta virtud, que cuando fue elevado al imperio exclamaron unánimemente: que sea juez de todos, puesto que es mejor que todos. En todos los empleos que se le habían confiado desplegó notables talentos y cualidades, por lo cual se esperaba mucho de su larga experiencia. Por otra parte, estaba rodeado de hombres de genio. Póstumo, Claudio, Aureliano y Probo mandaban sus ejércitos, y si por todas partes los bárbaros amenazaban al imperio, tenía 34. 492. ALMACEN de la juventud. Capitanes hábiles que oponerles. Pero todas estas esperanzas se eclipsaron. El que había brillado en él. Segundo rango se eclipsó en el primero. Sus generales contuvieron a los bárbaros que amenazaban el occidente. Pero él fue desgraciado en una expedición que hizo en Oriente. Quiso atacar a los persas que se habían apoderado de la Armenia e invadido la Siria y después Antioquía. Sapor les venció y le hizo prisionero. Durante muchos años el rey de los reyes se complació en conducirle encadenado por medio de las ciudades principales de su imperio, obligándole a que le presentase el cuello, la cabeza 6 la espalda a manera de estribo para montar a caballo. Después de su muerte, su piel curtida, rellena de paja y teñida de rojo, quedó colgada de la bóveda del templo principal de los persas, en memoria de la ignominia de los romanos.
Cuando dijeron 11 Galiano el fin miserable de su padre, respondió con frialdad. Ya sabía yo que mi padre era mortal. Los 30 tiranos, 260. En tiempo de este débil príncipe el imperio cayó en una confusión terrible. Los bárbaros hicieron irrupción por todas partes. Los godos y los escitas devastaron el Asia. Los alamanes y los francos penetraron en Italia hasta Rávena. Los cuados y los sármatas invadieron la Dacia y la Panonia, y otros bárbaros pasaron a España. Para colmo de desgracia, cada ejército, cada provincia creó su emperador. La historia cuenta 19 aventureros, que aspiraron al mismo tiempo a reinar sobre el mundo. En Oriente eran Ciriades, Macriano, Balista, Odenato el vengador de Valeriano y su esposa Zenobia. En Occidente, Póstumo, Loliano, Victorino y su madre Victoria, Mario y Tétrico, que intentaron fundar un imperio transalpino. En Iliria y sobre los confines del Danubio generales. Historia romana. 493. Ilustres, como Ingenuo, Regiliano y Aureolo. En el Ponto, Saturnino. En Sauna, Trebeliano. En Tesalia, Pison. Valente en Grecia. En Egipto, Emiliano. Y Celso en África. Papel de Galieno, 29 a 268. En medio de todo esto, lo más extraño era la indiferencia y la insensibilidad de Galieno, quien permanecía espectador de todo este desorden sin conmoverse. Le decían que el Egipto se la había revelado. Pues bien, respondía, nos privaremos de lino. Que el Asia estaba devastada. No podemos vivir, replicaba, sin Alatron. La Galia perdida. ¿Acaso la República, Afiadia, no puede estar en seguridad sin los vestidos de arras? Si a veces encontraba alguna energía en medio de sus placeres, era para dar órdenes sangrientas. No tengáis miramiento con los varones, escribía a uno de sus oficiales después de la revolución de Ingenuo, cualquiera que sea su edad. Jóvenes seis viejos. Matad a cualquiera que se haya permitido una palabra, un solo pensamiento contra mí. En lugar de poner remedio a los males del imperio, se divertía en hacer versos, en construir cuartitos con hojas de rosas y castillos con frutas, en conservar uvas por espacio de 3 años y servir en su mesa melones en el rigor del invierno. Un día le ocurrió hacer venir al filósofo Plotin a Campania, y ofrecerle una ciudad arruinada en esta provincia, para realizar en ella la República de Platón. Galieno no se conmovió sino cuando sus enemigos entraron en Italia. Habiendo venido Aureolo a sitiar a Milán, marchó contra con un vigor y una actividad increíbles, y le encerró en esta ciudad. Aureolo decidió engañar a su enemigo por la astucia. Hizo escribir una lista de proscripción fingiendo la letra de Galieno, y la hizo llegar de intento a manos de los oficiales cuya vida. A. 49t. ALMACEN de la juventud. Estaba amenazada. Al momento se formó una conspiración. Heracliano, prefecto del pretorio, esparció en el campo, en la primera velada de la noche, una falsa alarma, y vino a gritar bajo la tienda de campaña del emperador. Y lidien grado, que nos sorprenden. Y se aproxima el enemigo. El príncipe, que principiaba a descansar, saltó de la cama, montó a caballo sin tomarse tiempo para ponerse la coraza, y se entregó de este modo en medio de la oscuridad. A los que habían jurado su muerte. Le atravesaron con sus lanzas y espadas, pisotearon su cadáver, y cuando las hachas alumbraron esta escena sangrienta, le encontraron magullado y expirando. Reinado de Claudio II, 268 a 270. Claudio estaba en Pavía cuando supo la muerte de Galieno. Acudió al momento, y participó en apariencia del resentimiento de los soldados contra sus asesinos. Pretendió que este emperador merecía el apoteosis, e hizo conducir sus restos con pompa a la sepultura de la familia Licinia, sobre la Vía Apia. Los soldados le nombraron emperador, y los senadores que le deseaban por jefe aplaudieron esta elección. 60 veces se repitió en la curia esta aclamación. Claudio Augusto, y que los dioses te conserven, este nuevo emperador era gran capitán y un político cauteloso y astuto. De todos los húsares que habían aparecido bajo el reinado indolente de Galieno, solo 2 le sobrevivían, Aureolo y Tétrico.
Claudio hizo prisionero a Aureolo, y le entregó al resentimiento del ejército, pero tuvo miramientos para con Tétrico que tenía en la Galia un ejército imponente. La guerra contra los godos importaba más al Estado que la guerra civil. El asunto de Tétrico, decía Claudio, de nadie pertenece más que a mí, el de los godos de la Rep. Historia romana. 495. Blica. Habiéndose reunido estos bárbaros en la embocadura del Dni Ester con sus familias y esclavos en número de 300.000, se embarcaron en 2.000 navíos. Y saquearon todas las ciudades vecinas de las costas hasta Tesalónica. Claudio los alcanzó en la Macedonia, derroté a su ejército y escribió al Senado. Hemos deshecho de los godos y destruido su flota de 2.000 buques. El campo está cubierto de escudos y de cadáveres, y hemos hecho tantos prisioneros que cada soldado tiene por su parte 2 o 3 esclavos. Recibió del Senado el apellido de Gótico. Pero poco después la peste se introdujo en el ejército. Cayó enfermo, y murió en Sirmio, 7, o Aureliano. Sus expediciones contra los bárbaros en Italia. 270 a 212. Inflijo, hermano de Claudio, fue proclamado emperador por unanimidad. Pero el ejército le asesinó 17 días después. Entonces ofrecieron el trono a un Panonio de condición oscura, al bravo Aureliano. No se hablaba en los campos sino de su fuerza y valor, y los soldados celebraban sus hazañas en las canciones. Era el hombre que necesitaba el imperio para jefe, cuando sus fronteras estaban invadidas de todas partes por los bárbaros. La inercia de Galieno les había dejado penetrar otra vez en Italia, y Aureliano les dio un combate cerca de Plasencia. Desgraciadamente cayó allí en una emboscada, y sufrió una derrota tan grande que el imperio creyó perecer. Roma se conmovió, los libros civilinos fueron consultados como en los grandes peligros, y después de muchos sacrificios expiatorios el ejército romano se animó de nuevo. Habiéndose dispersado los bárbaros para él robo, Aureliano los atacó y derroté sucesivamente en Fano en la Hombrefea, en Plasencia y en los llanos de Paria, y los rechazó hasta más allá del Danubio. Después de hacer 496 ALMACEN de la juventud, la paz con ellos, volvió a Roma, mandó levantar las murallas, y cuando estuvo muy seguro de la Italia, volvió a principiar la guerra civil contra Zenobia en Oriente y contra Tétrico en las Galias. SUMISION de Zenobia y de Tétrico, 272 a 274. Zenobia se había hecho independiente en Palmira, y había añadido el Egipto a su imperio oriental. Aureliano batió desde luego a las tropas de esta reina opulenta en Antioquía y en Emeso, y enseguida la sitió en su capital. Ella contaba con los socorros de los persas, de los armenios y de los sarracenos. Pero Sapor, sucesor de Artaxar, no pudo ayudarla, y los demás aliados se dejaron corromper por el oro de los romanos. Reducida a la desesperación, resolvió pasar a Persia, y salió de noche de Palmira montada en un dromedario. Había llegado a la orilla del Éufrates, y ya ponía el pie en la barca que jajá de salvarla, cuando la detuvo la caballería romana. ¿Cómo os le habéis atrevido, le dijo Aureliano, a despreciar a los emperadores romanos? Te reconozco por emperador con motivo de tu victoria, respondió la ilustre cautiva. Galieno, Aureliano y los demás emperadores no lo eran. Palmira fue enteramente arruinada, y el vencedor recibió sobre los restos humeantes de esta ciudad las embajadas de los sarracenos, de los armenios, de los persas, y de los ceros, quienes le traían regalos. Después fue a Egipto a atacar al sirio Firmo, que también había tomado los títulos de Augusto y de Autocrator. De allí condujo sus legiones triunfantes contra Tétrico en Occidente. Este usurpador había perdido hacia algún tiempo el afecto de las provincias donde mandaba. La España había abandonado casi enteramente su partido, y sus legiones no le querían ya. Habiéndose empeñado la triunfo de Aureliano. Historia romana. 497. Batalla en las llanuras de Chalons, no trató de hacer seria resistencia, y fueseis el mismo a entregarse a su adversario. Aureliano, al entrar en Roma, se hizo dar el triunfo más pomposo que se habla visto.
Confundió juntamente los despojos del Oriente y del Occidente, el botín y los cautivos de la guerra civil y de la guerra extranjera. Los godos, los alanos, los roxolanos, los francos, los suevos, los vándalos, los alemanes, los palmirianos y los egipcios le acompañaban. Se notaba principalmente Tétrico y a Zenobia. Tétrico y su hijo llevaban un capote de púrpura y una túnica amarilla con bragas galas. La reina de Palmira estaba tan cargada de perlas y de oro, que no podía andar. A sus lados había guardias para aliviarla del peso de las cadenas de oro que estaban robradas sobre su cuello a una argolla de oro. 3 carros triunfales resplandecientes de piedras preciosas precedían a Aureliano. Él estaba montado en otro tirado por siervos. Era el despojo de un rey godo. CARACTER del gobierno de Aureliano. No obstante, el vencedor se mostró generoso para con los vencidos. Hizo entrar a Tétrico en el Senado, y le confió la administración civil de la Lucania. Zenobia recibió por prisión una villa magnífica, situada en las colinas de Tibur cerca del palacio de Adriano. Casó sus 2 hijas con romanos de gran nacimiento, y su posteridad llegó a ser ilustre. Pero si Aureliano se mostró clemente para con los vencidos, fue siempre duro y severo con respecto a sus súbditos. Lo que explica su conducta y acaso también lo que la excusa, es que se hablan introducido grandes desórdenes en el imperio, con motivo de todos los tumultos que lo trastornaban hacia tantos años. Para poner término a todos estos abusos y reparar sus desas 34. 498. ALMACEN de la juventud. 3. Era preciso luchar fuertemente contra las costumbres establecidas, y recurrir a medios violentos. Se ha juzgado a Aureliano con una sola palabra y con mucha precisión, diciendo que era un emperador, no bueno, sino necesario. Reinado de Tácito. 275 a 276. Las legiones, cansadas de hacer emperadores, decidieron dejar al Senado la elección del sucesor de Aureliano. Temiendo el Senado que esta deferencia ocultase algún lazo, titubeó mucho tiempo. Hubo muchos mensajes por una y otra parte, y el trono permaneció vacante 6 meses. En fin, el Senado eligió a Claudio Tácito, un anciano muy respetable que había brillado en la administración y en las letras, y que se titulaba pariente del inmortal historiador cuyo nombre llevaba. Esta elección fue para el Senado la ocasión de un gran triunfo. Creyó haber recobrado sus derechos y su poder, y se oyó exclamar a los senadores en su loca alegría. Hacemos los príncipes, somos los augustos, y todos los empleos vienen de nuestra orden y dependen de nosotros. No gozaron mucho tiempo de estas ilusiones pueriles. El anciano emperador era un administrador hábil, pero era también un guerrero que necesitaba el imperio para mantener las tropas y rechazar a los bárbaros. Apenas el sabio Tácito llegó a su ejército de Tracia, los soldados insultaron su inexperiencia. Dícese que murió de pena y de cansancio, pero acaso fue inmolado por el acero de un asesino. Su reinado no duró más que 6 meses, 276. Probo. Sus guerras, 276 a 280. Probo, hijo de un jardinero de Sirmio, fue elegido por los ejércitos de Oriente después de la muerte de Tácito. El Senado aplaudió su elección, y todos comprendieron que el imperio. Historia romana. 499. 100. Dentro de un mies habrá tantos árboles y cosechas en vuestros campos como cabellos en mi frente. Este era el lenguaje de los antiguos romanos. Verjano concedió todo lo que se quiso, y se ajustó la paz. Caro y sus hijos Carino y Numeriano, 282 a 284. Un galo, llamado Aurelio Caro, prefecto del pretorio, fue elevado al imperio por las legiones. Tenía 2 hijos, Carino y Numeriano, a quienes asoció al soberano poder. Numeriano, natural de Narbona, era uno de los poetas y oradores más distinguidos de su tiempo. Había disputado el premio de la poesía al célebre Olimpio Nemetenia necesidad de su espada para exterminar a sus enemigos. En efecto, los bárbaros se presentaban en todas las fronteras, y parecían prontos a hacer una invasión por todas partes.
Probo, al principio de su reinado, destruyó 400.000 de estos en las Galias en diferentes combates, libertó 70 ciudades de sus incursiones y sometió toda la Germania. 9 reyes vencidos se echaron a sus pies, y se comprometieron a pagarle un tributo anual en trigo, ovejas y bueyes, y a darle tropas. De la Germania pasó a la Recia, a la Panonia y a la Tracia, imprimiendo por todas partes en el corazón de los bárbaros el temor del nombre romano, 278. Después penetró en los valles del Tauro, para destruir en ellos todos los ladrones de la Isauria. Sometió en Egipto, cerca de las cataratas del Nilo, a los blemios, 6 iba a atacar a los persas, cuando su rey Barjano vino a pedirle la paz. Sus embajadores le encontraron en las montafias de la Armenia sentado sobre la hierba en medio de sus soldados, y comiendo un pedazo de tocino salado sazonado con guisantes. Simetro dueño, les dijo Probo, descubriendo su cabeza calva, no me da satisfac igual a 800. ALMACEN de la juventud. Ciano, y no se le conoce a rival para la elocuencia. Carino era de un carácter muy opuesto. Disoluto, cruel y envidioso, su alma no manifestaba grandeza sino en los grandes peligros. Caro temía los vicios de este hijo indomable, y hubiera querido conservarle cerca de sí para contener y reprimir los accesos de su ferocidad. Pero la desgracia de los tiempos le obligó a confiarle la defensa de la Iliria, mientras que él mismo se trasladaría a Oriente con el joven Numeriano para combatir los enemigos del imperio. En esta expedición, Caro obtuvo al principio brillantes triunfos. Venció a los persas, se apoderó de Seleucia y de Ctesifón, e hizo huir al rey de los reyes hasta lo interior de sus estados. Aún allí quiso perseguirle, en despecho de un oráculo muy acreditado que anunciaba que los romanos no pasarían nunca de Ctesifón. Pero apenas concluyó su primera marcha más allá de esta ciudad, su campamento experimentó una espantosa borrasca, su tienda de campaña fue envuelta por una viva claridad acompañada con grandes truenos, y después de la tormenta se encontró su cadáver consumido. Se supuso que fue muerto por un rayo, pero tal vez sería víctima de un incendio. El ejército se batió en retirada. Numeriano, que quedó solo, pareció inconsolable de la muerte de su padre. Le lloraba día y noche, y derramó tantas lágrimas que llegó a enfermar de los ojos. No pudiendo soportar el sol y el polvo, siguió al ejército en una litera cubierta de espesas cortinas. Arrio Aper, prefecto del pretorio, le hacía la guardia y no dejaba aproximar a nadie. No obstante se creyó que la litera exhalaba un olor cadavérico, y habiendo dispersado la escolta de Aper, encontraron podrido el cuerpo del joven príncipe. Historia romana. 501. ELEYACION de Diocleciano al Imperio, 284. Al momento se reunió el Gran Consejo Armado para elegir un emperador, y nombró al ilirio Valerio Diocles, que de soldado había llegado a ser general. El nuevo emperador protestó que él no era el autor de la muerte de su predecesor, y después de designar públicamente a Aper Romo culpable, le clavó su espada en el pecho diciendo: Aper, consuélate y glorifícate, no morirás de una mano vulgar. Senet Magni Dex TRD Cádiz. Habiéndole anunciado una profetisa que sería emperador, cuando hubiese matado al jabalí, dijo por la tarde a sus amigos: En fin, Libra. Matado al jabalí fatal, jugando con la palabra latina aper, que significa jabalí. Quedaba Carino, indigno hijo de Caro, quien desde que su padre le cedió una parte del imperio, no cesaba de deshonrarse con sus prodigalidades, crueldades y excesos. Cuando supo que su padre y hermano habían dejado de existir y que Diocleciano había sido elegido emperador, volvió a adquirir valor y casi genio. Habiéndose puesto a la cabeza de sus tropas, triunfó al pie de los Alpes de su competidor llamado Juliano que se había sublevado contra él en el Veneto, y fue a presentar la batalla a Diocleciano cerca de Margo en la Alta Mesia. También esta vez las tropas del norte triunfaron de las del mediodía, pero Garino fue muerto a traición después de su victoria, y Diocleciano vencido se encontró dueño del imperio. Diocleciano y Maximiano, 284 a 289.
Sintiendo Diocleciano que la carga del imperio era demasiado pesada para un solo hombre, se asoció a un aventurero, el feroz Maximiano, hijo de un jornalero de Sirmio, buen soldado, pero ignorante y grosero.